En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Y como se los anunciamos, está con nosotros el representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, Hernán Cadavid. Muy buenos días, representante. Gracias por atendernos. Bienvenido a la hora de la verdad. Demar, muy buenos días para ustedes y toda la audiencia de la Hora de la Verdad y muchas gracias por darme esta oportunidad de seguir contando todo lo que hemos venido encontrando en estas inconsistencias de momentos tan dolorosos para nosotros, para el país. Gracias, Demar. Representante, ¿en qué consiste la investigación que usted ha adelantado en el caso de la unidad de protección en Colombia? Obviamente, después también más bien en el marco de esta tremenda situación por la que está pasando hoy el precandidato presidencial Miguel Uribe. Cuéntenos, por favor. Pues, Demar, realmente sobre la Unidad Nacional de Protección siempre hay demasiadas sombras, preguntas y muchas inconsistencias, lo que nos ha llevado a adelantar una investigación en la que llevamos ya muchos meses, no es, digamos, ahorita solo por los últimos hechos, y en donde hemos detectado, digamos, dentro de todo este universo de problemas e inconsistencias, dos o tres temas fundamentales. Primero, hay que recordar que posterior al Acuerdo de La Habana, el gobierno Santos dejó incorporado más de 1.700 miembros de las FARC como miembros de la Unidad Nacional de Protección. Al interior de la Unidad Nacional hay un gran problema con este personal. Primero porque muchos volvieron a delinquir, aún estando dentro de la Unidad Nacional de Protección. Segundo, porque muchos de los que cumplen funciones de escoltas no quieren ser aceptados por ningún protegido. En ocasiones, ni siquiera por los mismos miembros de las FARC. Aún así, esas personas siguen percibiendo altos salarios sin prestar ningún tipo de servicio. Y una tercera inconsistencia que hemos recibido la información precisa al respecto es que miembros de las FARC que tienen esquemas de seguridad a su servicio han empezado a incorporar personas cercanas a su círculo familiar o sus novias. Las hacen pasar cursos de escoltas, las incorporan como protección de ellos y nunca las utilizan. Es decir, quedan recibiendo dinero del Estado sin prestar nunca un servicio de protección. Eso es un elemento. Pero el segundo y más importante que encontramos y más doloroso y más ofensivo de Mar es que la UNP está entregando esquemas de protección bajo la figura que denominan emergencia, es decir, sin pasar todos los estudios necesarios de riesgos de seguridad que se requieren para asignar carros, vehículos, chalecos, perdón, escoltas, y bajo la figura de emergencia han estado entregando a dedo, sin control alguno, e inclusive lo que hemos denunciado es a miembros de la bodega petrista que se dedican a insultar personas todo el día en redes sociales, que a veces utilizan hasta otros nombres, tienen esquemas de seguridad. Y tienen el mismo nivel de riesgo que tenía el senador Miguel Uribe antes del atentado, para darle la magnitud del problema a esto. Y eso es lo que hemos denunciado y vamos a seguir, por supuesto, informándole al país cuáles de esos otros miembros de esa bodega petrista contratista tiene también esquemas de seguridad, de mar. Esto es muy grave porque entonces los colombianos con tanto esfuerzo trabajamos todos los días para pagar impuestos y entonces no se protege a gente que lo necesita, sino a los amigos del régimen, a los amigos del presidente Petro, entre otros a las bodegas, que son los que están dedicados día y noche en redes sociales a lavar la cara del gobierno que no lo hace bien y entonces para eso la protección, pero al mismo tiempo se desprotege a los líderes de oposición. ¿Cuál es la situación en estos momentos del partido Centro Democrático, que es partido de oposición, frente a las necesidades y las demandas que tienen ustedes para ser protegidos y tener garantías para poder hacer el ejercicio político que están haciendo? Pues de mar, hay cualquier cantidad de inconsistencias. Primero, las solicitudes no tienen una respuesta exitosa. Yo entiendo que los recursos son limitados y que no todo el que pida un esquema pues se le puede otorgar. Yo, digamos, parto de esa idea, pero hay casos muy específicos. Los precandidatos presidenciales, ¿cómo no van a tener una respuesta eficaz por parte de la Unidad Nacional de Protección? Mire lo que se conoció posterior al ataque al senador Miguel Uribe, que había hecho una gran cantidad de solicitudes sin respuesta. Pero hay un problema adicional,
y es que personal de la UNP se le presume, lastimosamente, hay gente buena, hay gente profesional, pero con esta infiltración e incorporación que se hizo de personas de FARC, hoy ya nadie sabe cuál es el esquema que a usted le van a enviar si no tiene la posibilidad de elegir a su persona de confianza. ¿Sabe qué ha terminado pasando, Demar? Que en muchas ocasiones el protegido prefiere en ocasiones decir, si no me asignan una persona de confianza, yo prefiero que no me envíen un relevo. ¿Por qué? Porque no sabes si quien te está llegando de relevo es una de esas personas de las FARC o una persona de esas que tiene un ánimo de odio en contra del centro democrático, contra dirigentes, lo que tiene una gran magnitud de implicaciones y de problemas que no han sido fáciles de esclarecer o de tratar con el director de la ONP, que al final del día pues es otro miembro más del M-19. Acciones, llamados a debates de control, ¿qué cosas ha planteado el representante para ver cómo se mejora la situación? Porque no es fácil. Y esto que usted ha dicho, que yo no sé si todos lo recuerdan, que la UNP hace parte también, una parte importante de exmiembros de las FARC, pues esto no es fácil de entender y de digerir, sobre todo para quienes han sido objetivo y amenaza por parte de esa organización. Pues Demar, es que le pongo un caso específico. La senadora María Fernanda Cabal, que usted la va a tener ahorita en el programa, o en mi caso, o cualquier otro miembro de la oposición, nos envían un relevo de la UNP, el cual no conocemos, que no sabemos de dónde procede. Nos lo sienten ahí 3, 4, 5 días, aparte de lo que hace o piensa sobre nosotros, escuchando, viendo cada una de las actuaciones de la oposición. O sea, eso no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Aquí hay que, aunque va ir a la raíz del problema, no va a resolver el problema, no se nos puede olvidar a los colombianos que esa fue otra de las perlas que nos dejó el acuerdo de Santos. Eso fue lo que le dejó a la UNP, la destruyó. Pero entonces usted me dice soluciones. De Mar, se ha intentado todo. Se ha intentado por la vía del control político, no ha sido posible. Se le dice al señor director de la UNP, renuncie, que usted no le brinda garantías a nadie. No se va, él dice que está haciendo muy bien el trabajo. Se les ha citado a debate de control político, no asisten. Se les ha radicado todas las denuncias posibles ante los órganos de control. Ahí dijo la Procuraduría que había adelantado ya una investigación, la aperturó. ¿Por qué no suspende a una persona que ha tenido esta irresponsabilidad y el estado de cosas en que se encuentra el país por ausencia de seguridad de un protegido? Pero no ha sido posible, Demar, esa es la realidad. Representante, quisiera preguntarle por hechos puntuales de las últimas horas en Colombia. Es que esto va muy rápido. El primero, y donde usted estuvo presente, porque usted es testigo de eso, esto de la Corte Constitucional, que le confieso, jurídicamente a mí me tiene aterrado. Yo no pensé que la Corte Constitucional, de un plumazo, por lo menos en mi concepto, cambiara su línea jurisprudencial. Hasta la sentencia C-481 del 2019 era claro que eludir un debate era un vicio insubsanable que daba como resultado la inconstitucionalidad de una ley tramitada o un proyecto de ley tramitado en el Congreso de la República. Pero lo de ayer es bastante diferente. ¿Quiere usted pronunciarse sobre eso, por favor? Demar, las connotaciones de ese fallo son nefastas para el país en presente y en futuro, y no solamente por la reforma pensional, aun cuando es un problema la reforma pensional. Pero la Corte ha creado un precedente inexplicable, o ha cambiado o ha variado la línea jurisprudencial, desde el Estatuto Antiterrorista del año 2004, pasando por el Código Electoral, pasando por una reforma tributaria del gobierno Duque y cualquier cantidad de normas más. La elusión del debate del Congreso no era subsanable y tenía como consecuencia la inexequibilidad total. Ese era el juicio y el cuidado que le imprimía al Congreso adelantar con todo rigor la discusión, porque entonces la Corte la tumba. Ahora lo que ha creado es que haga usted lo que quiera, burle el debate del Congreso de la República en la pensional o en cualquier otra norma, que luego ellos se la van a devolver para que usted la corrija. Creó un precedente y abre un boquete miedoso. Yo no logro entender bajo ninguna circunstancia lógica o jurídica lo que acaba de hacer la Corte Constitucional. Vamos entonces a la pensional. Dirán, no, es que no le querían dar a Petro, entonces la excusa de, no, no. O sea,
Las instituciones están para no dejarse chantajear. En la Corte Constitucional institucionalmente hemos creído, pero lo que acaba de hacer nos deja un muy mal precedente, una gran decepción desde el punto de vista, si se quiere, estrictamente jurídico, para no hablar siquiera de lo político. Y para nosotros ha sido eh, un golpe a la institucionalidad, a un mensaje de inseguridad jurídica adicional a lo que ya hoy sucede. Y teníamos toda la esperanza que quienes fuimos de cómo se robaron de mar el último debate de la reforma pensional en la Cámara de Representantes, no tendría cómo haber sido corregible o subsanable un vicio de esa naturaleza. Es una gran decepción porque además hay que decirlo para que lo hablemos claramente. En la Cámara el gobierno nacional tiene absolutamente toda la mayoría. Lo que viene ahora, esos 30 días y la citación que les harán a ustedes en la Cámara de Sesiones Extraordinarias para volver entonces con la proposición de María del Mar, que fue la que se inventó, o yo digo la jugadita, ¿no? Porque eludir un debate no es cualquier jugada, es una jugadita para evitar que por tiempo se hundiera la reforma pensional de Petro. Entonces tendrán ustedes que reunirse en extraordinaria seguramente para dialogar, debatir, que es lo que le pide la Corte Constitucional al Congreso, la proposición, y después de eso la Corte entonces tendrá que entrar a hacer estudio a fondo de otros elementos. Y le pregunto por uno de ellos que me parece importante, ¿es que acaso no van a revisar si esa reforma se tramitó con la aceitada de la maquinaria? Porque pues Andrés Calle está en la cárcel, Iván Name está en la cárcel por la plata de la Unidad de Gestión del Riesgo. ¿O es que eso de pronto no hace parte de la forma en cómo se tramitó la reforma pensional? Teníamos mucha ilusión de mar porque en algún momento escuchamos que la Corte Constitucional había solicitado se le trasladaran pruebas sobre esas circunstancias de compra del Congreso, que todo el país lo vimos, todos sabíamos lo que allí sucedió y hoy judicialmente así se está conociendo. No fue ni siquiera eso suficiente para la Corte Constitucional, pero vamos a hablar inclusive de otros elementos. Esa reforma toca normas de carácter estatutario y normas de carácter orgánico, de mar, porque además modifica la estructura del Banco de la República y muchos otros elementos en esa creación de fondos y la tramitan como una ley ordinaria. Y resulta que la Corte, hasta donde entendemos, nada dijo sobre eso. Nosotros no vamos a cesar en eso. Aquí lo que vamos a esperar ante esta incertidumbre jurídica es si con lo que se conoció ayer, que yo no vi rueda de prensa de la Corte Constitucional ni comunicado oficial de la Corte, sino con una filtración de noticias, el gobierno dice, no, yo voy a citar a extras. O sea, con una filtración dicen, ya vamos a citar a extras, sin que exista notificación formal hasta donde conocemos. Y vamos a pedir las certificaciones a la Secretaría de la Cámara. ¿En qué momento es notificada la Cámara para proceder ahí a la discusión que sea necesaria, seguramente en sesiones extraordinarias? Veremos la posibilidad de que eso sea así. Pero más allá de todo ese lleve y traiga jurídico, aquí el mensaje que nos preocupa mucho es que la Corte Constitucional, unas veces más, otras veces menos, se había convertido en una gran barrera de contención para los excesos y atropellos, por supuesto, de el pichón de dictador de Petro, pero esto nos deja con una seria y gran preocupación. Y la pregunta, ¿se tomó la Corte Constitucional? ¿Logró las mayorías de la Corte? ¿Cómo logró intimidar a la Corte Constitucional para que variara lo que fue tan predecible en manera de protección del debate parlamentario, debate legislativo, como lo modificó el día de ayer? Y ahora le pregunto, estos señalamientos que ha hecho Gustavo Petro a Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil, al que llama sedicioso, ¿qué reacción tienen? ¿A qué horas el presidente de la República llega a tanto como para decirle sedicioso a un alto funcionario del Estado colombiano porque no le tramita la famosa consulta popular en la que sigue empeñado en tramitar para poder disponer de ese presupuesto tan importante de más de 700.000 millones de pesos? Demar, eso es chavismo puro y duro. Esa es la estructura mental del chavismo y del socialista, comunista, que cuando algo no va con sus ideas, pues empiezas a señalarlo de delitos, porque la sedición es un delito. Entonces, lo que no vaya en línea con lo que yo pretendo,
es un delincuente y lo encasillan así desde la narrativa y en un mediano y largo plazo, pues desde las pruebas, como le ha pasado al presidente Uribe, le terminan creando todo un escenario judicial de delito porque pues se les antepone u obstruye esos objetivos de ellos. En medio de todo lo de ayer difícil, aquí hay un mensaje importante y es la actitud seria, serena del registrador doctor Hernán Penagos. Él lo que le dijo es, primero, esta registraduría tiene autonomía, esto no es un apéndice del gobierno nacional. Así empieza su intervención. Segundo, hace toda una claridad y precisión jurídica de lo que está sucediendo en materia de de consulta popular. La primera, negada por el Senado, demandado ese acto administrativo de la Secretaría ante el Consejo de Estado, ya veremos, esa consulta fue negada. La de anoche, negada nuevamente en el Senado de la República y pues está pendiente también porque el gobierno lo que hizo fue enviar 3 misiles, digámoslo así, de consultas, una negada, 2 negadas anoche y queda entonces la que él dice adoptar por consulta por decreto. El oasis de ayer se llamó Registraduría Nacional del Estado Civil, que no cedió a las pretensiones del gobierno de que iniciara un trámite de consulta que cuesta 750.000 millones, pero que además el registrador fue tremendamente preciso. Aun cuando existieran los recursos aquí en la mesa ya hoy, no es posible desarrollar una consulta en los 53 días que pretende el gobierno. Mínimo necesitaría 3 meses para poder desarrollar toda esa logística, pero nos pareció muy importante y hay que rodear institucionalmente al señor registrador para que no sea víctima ahora de los ataques difamantes del presidente, seguramente el acto seguido como todas las bodegas, y tercero, pues ahí estará Eduardo Montealegre, quien todavía quiere fungir como fiscal para enarbolar una teoría de por qué Penagos se tiene que ir a la cárcel. Así de claro es y por eso hay que defenderlo. Representante a la Cámara Hernán Cadavid, Partido Centro Democrático, gracias por acompañarnos esta mañana en la hora de la verdad y estamos muy pendientes de lo que pasa en ese debate y sesiones extraordinarias que les impondrán a ustedes para la reforma pensional. Deseamos un feliz día. Demar, muchas gracias a usted y simplemente decirle que aunque parezca oscuro el día de ayer, eso no hace que nosotros como oposición, como sociedad, como mensaje de lo que sucedió el pasado domingo, dejemos de hacer lo que corresponde en esta recta final del Congreso, del gobierno además. Entonces, ese es el mensaje a la gente, sin desesperanza, sino por el contrario, sí, eso ha pasado, pero hay que seguir enfrentando y luchando en esta situación. Así que muchas gracias y pues hasta la próxima, Ademar, gracias. Muchas gracias, representante. Representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, estaba con nosotros aquí en la hora de la verdad. Ya regresamos con la precandidata presidencial del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aquí en la hora de la verdad. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Corsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación. Inscríbete y haz hasta 3 cursos al año. Corsubsidio, juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.